listos para una inmersión profunda. Esta vez nos sumergimos en el mundo de la filosofía, pero tranquilos, no vamos a leer tratados infumables. No, no, para nada. O charlamos directamente con las mentes brillantes que la moldearon, como si estuviéramos tomando un café con ellos. Exacto. Y nuestro guía en este viaje es el Maese, un personaje que se pasea por diferentes épocas y lugares, entrevistando a estos titanes del pensamiento. Me encanta la idea, es como tener acceso directo a las fuentes. Sin filtros. Empezamos fuerte. Aristóteles, el maestro de la lógica y la ética. ¿Qué nos cuenta el Maese sobre él? Pues mira, Aristóteles nos habla de la virtud, del bien, de cómo alcanzar una vida plena, ¿no? Distingue entre bienes preciosos y dignos de estima y aquellos que son simplemente dignos de alabanza. Interesante. ¿Verdad? Es como si nos invitara a reflexionar sobre qué valoramos realmente en la vida, ¿verdad? ¿Buscamos el éxito efímero o la felicidad duradera? Totalmente. Y no solo eso, Aristóteles también defiende que la definición de algo contiene su esencia, como si al nombrar algo desveláramos su verdadero ser. Una idea poderosa sin duda. Y después de esta intensa charla con Aristóteles, ¿a dónde nos lleva el Maese? Nos transporta a la Inglaterra de la Revolución Industrial, una época de cambios radicales. Allí se encuentra con Friedrich Engels, un pensador que analiza la sociedad a través de una lente completamente distinta. Engels, conocido por sus críticas al capitalismo y su defensa del comunismo. Me intriga saber cómo el Maese aborda un tema tan complejo. Pues el Maese no rehuye la polémica, ¿eh? Engels nos habla del materialismo histórico, de cómo la propiedad privada ha generado la lucha de clases. Y lo más interesante es que nos invita a reflexionar sobre si sus críticas siguen vigentes en el siglo XXI. Claro, la desigualdad, la explotación, son temas candentes hoy en día. Y hablando de temas complejos, nuestro siguiente destino es el diván de Sigmund Freud. Efectivamente. Prepárate para entrarte en los laberintos de la mente humana. Freud, el padre del psicoanálisis, nos desvela la existencia del inconsciente, esa parte de nosotros que opera sin que seamos conscientes de ello. Eso sí que es revolucionario. ¿Y cómo lo explica el Maese? Nos da ejemplos concretos. Claro, Freud nos habla de la represión, de los sueños como vía de escape del inconsciente, de cómo nuestras experiencias pasadas nos marcan sin que nos demos cuenta. Y lo que a mí me fascina es su análisis de la psicología de masas. ¿Cómo funciona la mente en grupo? Cuéntame más. Freud nos explica cómo las inhibiciones individuales se diluyen en la masa, cómo emerge una especie de alma colectiva susceptible a la manipulación, al poder de la sugestión. Es una idea que da que pensar, sobre todo en la era de las redes sociales y la información masiva. Sin duda, Freud nos da las claves para entender cómo las multitudes pueden ser manipuladas, cómo el miedo y la propaganda pueden influir en nuestras decisiones. Después de este viaje a las profundidades de la mente, ¿qué otra parada nos tiene preparada el Maese? Dejando atrás el diván de Freud, el Maese nos transporta a la antigua Grecia para charlar con Platón, el maestro de Aristóteles. Prepárate para adentrarte en el mundo de las ideas de la búsqueda del conocimiento verdadero. Platón, uno de los nombres más grandes de la filosofía. ¿Qué nos puede aportar su visión después de lo que hemos visto con Aristóteles y Freud? Pues Platón nos ofrece una metáfora fascinante. El carro alado, que representa el alma humana en su camino hacia el conocimiento. Imagina un carro tirado por dos caballos. Uno que simboliza la razón y otro las pasiones. El auriga que debe controlar ambos caballos para llegar a la verdad. ¡Qué imagen tan poderosa! Exacto. Platón nos muestra la lucha interna que todos tenemos entre la razón y las emociones en nuestro afán por alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo se conecta esto con su teoría de las formas, esa idea de un mundo ideal más allá del que percibimos con los sentidos? Platón creía que el conocimiento verdadero reside en ese mundo de las formas, un mundo perfecto e inmutable. Nuestro mundo material es solo una sombra, una copia imperfecta de ese mundo ideal. Es una idea que nos invita a cuestionar la realidad que percibimos, a buscar la verdad, más allá de las apariencias, ¿no? Sin duda, Platón nos desafía a no conformarnos con lo superficial, a profundizar en la esencia de las cosas. Y ahora atención, porque el Maese nos lleva a la Escocia del siglo XVIII a conocer a David Hume, un filósofo famoso por su escepticismo. ¿Escepticismo? ¿En qué sentido? Hume cuestionaba la posibilidad de un conocimiento absoluto de verdades inmutables. Para él, la base del conocimiento era la observación empírica, lo que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Y qué implica eso para nuestra comprensión del mundo? Hume nos dice que no podemos estar seguros de nada, ni siquiera de la existencia de un mundo externo independiente de nuestra percepción. Y lo que es más pone en duda la idea de causalidad. Causalidad. ¿Te refieres a la relación causa-efecto? Exactamente. Hume argumenta que solo podemos observar la sucesión de eventos, pero no podemos afirmar con certeza que uno cause al otro. Es una idea que revoluciona la forma de entender la ciencia y el mundo que nos rodea. Menuda sacudida.
Hume nos obliga a repensar nuestras creencias, a ser más críticos con lo que damos por sentado. Así es. Y hablando de crítica, es importante mencionar que Hume también escribió sobre la raza, expresando ideas que hoy consideramos racistas. Entiendo. Es fundamental tener en cuenta el contexto histórico para comprender las ideas de un autor, aunque no las compartamos. Correcto. Hume nos recuerda que el conocimiento es un proceso dinámico en constante evolución. Lo que en una época se consideraba aceptable hoy puede ser inaceptable. Tras este viaje por el escepticismo, ¿a dónde nos lleva el maese? Nos encontramos ahora con Santo Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo del siglo III. Prepárate para un cambio radical de perspectiva. Santo Tomás. ¿No es el que intentó reconciliar la fe y la razón? Exacto. Influenciado por Aristóteles, Santo Tomás buscaba demostrar la existencia de Dios a través de la razón utilizando argumentos lógicos basados en la observación del mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué argumentos utilizó? Nos presenta las 5 vías para probar la existencia de Dios. El movimiento, la causalidad, la contingencia, la gradación de los seres y el orden del universo. ¿Podrías explicarme un poco más en qué consisten estas vías? Por ejemplo, la vía del movimiento parte de la observación de que todo lo que se mueve es movido por otro. Si seguimos esta cadena de movimiento hacia atrás, llegamos a un primer motor inmóvil, que es Dios. Es una forma de razonamiento bastante ingeniosa. Sin duda, Santo Tomás nos muestra que la fe y la razón no tienen por qué ser incompatibles, que podemos encontrar armonía entre ambas. Es un mensaje de gran valor en un mundo donde a menudo se contraponen la ciencia y la religión. Y después de este encuentro con la teología, ¿qué nos espera? El maese nos lleva a la España del siglo XX a conocer a José Ortega y Gasset, un filósofo conocido por su concepto de razón vital. Prepárate para una inmersión en la experiencia humana. Razón vital suena intrigante. ¿Qué significa exactamente? Ortega y Gasset nos dice que la vida es un continuo devenir, un proceso dinámico en el que el ser humano se encuentra siempre en una situación concreta, en un contexto histórico y social determinado. Es decir, que la razón no puede separarse de la vida misma. Exacto. La razón vital es la capacidad de comprender la vida en su totalidad, incluyendo las emociones, los deseos y las circunstancias concretas que nos rodean. Es una visión que nos recuerda la importancia de vivir el presente, de ser conscientes de nuestra situación en el mundo y de tomar decisiones teniendo en cuenta la complejidad de la vida. Así es. Y ahora prepárate para un nuevo viaje, porque el maese nos lleva a conocer a uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la historia, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, un filósofo que no deja indiferente a nadie. ¿Cómo la aborda el maese? Prepárate para una sacudida. Nietzsche nos lanza un desafío directo, cuestionar los valores tradicionales, la moral establecida, la idea misma de Dios. De hecho, proclama la muerte de Dios. La muerte de Dios. Eso suena bastante radical. No te asustes, no se trata de un evento literal. Nietzsche se refiere a la pérdida de la fe en un orden cósmico absoluto, en una moral impuesta desde fuera. Entonces, ¿qué propone en su lugar? Libertad. La muerte de Dios nos libera para crear nuestros propios valores, para afirmar la vida en toda su intensidad, Para abrazar el cambio constante del universo. Aquí entra en juego el concepto del superhombre. El superhombre. He oído hablar de él, pero no sé muy bien qué significa. Es un individuo que se libera de las ataduras de la moral tradicional, que crea su propio destino, que vive con pasión y autenticidad. Un ideal que ha sido mal interpretado a lo largo de la historia, pero que en esencia es un llamado a la autoafirmación, a la búsqueda de la grandeza individual. ¿Y qué hay del eterno retorno? Esa idea de que todo se repite una y otra vez. Exacto. Nietzsche nos plantea la posibilidad de vivir la misma vida infinitamente, con todos sus momentos de alegría y dolor. ¿Cómo viviríamos si supiéramos que no hay un final definitivo? ¿Cambiaríamos algo? Es una idea que nos obliga a reflexionar sobre el valor de cada instante, a vivir con intensidad, a aceptar la totalidad de la existencia. Impresionante. Y después de esta explosión de vitalismo nietzscheano, ¿a dónde nos lleva el maese? A la rigurosidad de Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII. Prepárate para un cambio de ritmo. Kant, famoso por su complejidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo nos acerca el maese a su pensamiento? Kant nos propone una revolución copernicana en la filosofía. Argumenta que el sujeto no se limita a recibir pasivamente el conocimiento del mundo, sino que lo construye activamente. Nuestra mente no es una tabla rasa, bien equipada con estructuras que organizan la experiencia. Estructuras. ¿Te refieres a algo innato en nuestra forma de percibir el mundo? Exacto. Kant los llama categorías. Son como lentes a través de las cuales interpretamos la realidad. No vemos el mundo tal como es, sino tal como nuestra mente lo construye. Eso sí que es revolucionario. Bien. Kant nos hace conscientes del papel activo de la mente en la construcción del conocimiento, ¿verdad? Sin duda. Y ahora agárrate fuerte, que el maese nos lleva a conocer a Arthur Schopenhauer, un filósofo conocido por su pesimismo radical. Schopenhauer, el filósofo del pesimismo.
¿Qué nos ofrece su visión del mundo? Prepárate para una dosis de realidad cruda. Schopenhauer nos dice que la vida está dominada por la voluntad, una fuerza ciega e insaciable que nos lleva a desear, a sufrir, a buscar una satisfacción que nunca alcanzamos plenamente. Un ciclo de deseo y frustración. Suena un poco deprimente. Schopenhauer afirma que la vida es un camino de dolor y que la única forma de liberarnos del sufrimiento es negar la voluntad, renunciar a los deseos. Renunciar a los deseos. Eso parece un camino difícil. Lo es sin duda. Pero Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, sobre las causas del sufrimiento y la posibilidad de encontrar la paz interior. Después de esta visión tan pesimista, nos queda algo de esperanza. Claro que sí. El maestro nos lleva a la Francia del siglo XX para encontrarnos con Jean-Paul Sartre, uno de los exponentes del existencialismo. Prepárate para un chute de libertad. Sartre, filósofo de la libertad y la responsabilidad. ¿Qué nos aporta su visión? Sartre nos recuerda que la existencia precede a la esencia. No nacemos con un propósito definido, somos libres de crear nuestro propio significado, de elegir quiénes queremos ser. Libertad absoluta, sin límites. No exactamente. Sartre también nos habla de la angustia que genera esa libertad radical de la responsabilidad, que conlleva la elección de la posibilidad de vivir una vida auténtica. Es decir, que la libertad no es un regalo, sino un desafío, una responsabilidad. Exacto, Sartre nos desafía a ser dueños de nuestro destino, a no buscar excusas, a aceptar la libertad y las consecuencias de nuestros actos. Y para terminar este viaje filosófico, el maestro nos presenta a Ludwig Wittgenstein, un filósofo austríaco del siglo XX. Wittgenstein, conocido por su análisis del lenguaje, ¿verdad? ¿Qué nos puede aportar su visión después de este recorrido por la historia del pensamiento? Wittgenstein nos dice que muchos problemas filosóficos surgen de malentendidos lingüísticos de la forma en que usamos las palabras. Nos invita a prestar atención al lenguaje, a ser más precisos, a reconocer que las palabras tienen diferentes significados. Es decir, que el lenguaje puede ser fuente de confusión, pero también de claridad. Exacto. Wittgenstein nos desafía a ser más conscientes del poder del lenguaje, de su capacidad para influir en nuestra forma de pensar y de ver el mundo. ¡Qué viaje tan intenso! Hemos recorrido diferentes épocas y lugares, hemos escuchado pensadores con ideas a veces opuestas, pero siempre estimulantes. Lo importante es que este viaje no termina aquí. La filosofía nos invita a seguir cuestionando, reflexionando, buscando nuestro propio camino en el laberinto del pensamiento. Y aplicar lo aprendido a nuestra propia vida, a nuestras decisiones, a nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Exacto. La filosofía no es una disciplina abstracta, sino una herramienta para comprender la vida, para vivirla con más conciencia y plenitud. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la filosofía. Hasta la próxima.